Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos los estudiantes de tercero de secundaria, el mejor salón del Jorge Basadre Groman. Buenas tardes, recuerden las indicaciones. Buenas tardes, recuerden las indicaciones. Vamos a escribir nuestro nombre y apellido completo en el chat, por favor. Buenas tardes, recuerden las indicaciones. Nuestro nombre y apellido completo en el chat para evitar problemas con la falta. Muy bien, entonces tenemos la semana número 7 de geografía, tenemos las normas de clase. Recuerden que es importante el uso de la cámara web, el uso del audio para la participación, para la asistencia. Los estudiantes ingresan con su nombre completo para evitar inconvenientes por su seguridad. Las clases deben ser copiadas en el cuaderno de manera ordenada y obviamente presentadas como evidencia en la clase y también el producto según la fecha señalada. Tenemos el título de la clase del día de hoy. ¿Qué actividades integran el sector terciario de la economía? Recordar que las evidencias y productos de clase se envían al correo sociales307@gmail.com. El WhatsApp es 910-866-966. Muy bien. Entonces, a partir de ese título, recuerden además que se ha compartido una lectura en el grupo de WhatsApp que va a permitir que tú puedas participar en clase. ¿Cuál es el objetivo de la lectura que se comparte? Que tú obviamente lo leas, subrayes las ideas más importantes y a partir de eso puedas participar en clase, puedas generar tu intervención oral. Recuerda además algo fundamental, que para participar tienes que levantar tu manito, eso es importante, o puedes utilizar también el chat. Cualquiera de los dos mecanismos se va a tener en consideración para generar los puntos. Profesor, ¿y cómo puedo participar si no sé? Para eso es la lectura, pues. La lectura te ayuda a encontrar de repente una idea que tú quieras utilizar para dar tu opinión. Muy bien, empezamos entonces con esta pregunta. ¿Qué actividades integran el sector terciario? Mano levantada o en el chat. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? A ver, por ahí, alguien que se anime rápidamente. ¿Cuáles son las actividades económicas que forman parte del sector terciario de la economía? John Alexander López Maluquis, te escuchamos. El comercio, Ya, una de ellas es el comercio, dice John Alexander López Maluquis. Ya, perfecto. y los medios de comunicación. Ya, correcto. Los medios de comunicación, ya. ¿Alguien más por ahí? Michael Hernández Llanos, te escuchamos. Los medios de transporte, Los medios de transporte. Correcto, Hernández. ¿Alguien más por ahí? Transporte, comercio, ¿alguien más? Piero Villanueva en el chat, turismo, me dice Piero Villanueva. Turismo, profe. Es cierto, turismo también Villanueva. ¿Quién más? ¿Qué otra actividad? Mano levantada o en el chat. ¿Qué otra actividad forma parte del sector terciario de la economía? A ver, por ahí, ¿quién se anima? Por ahí, por ahí. Piero Villanueva, educación, también me dice Piero Villanueva nuevamente. Muy bien. Greco Julián, el gran Greco Julián. A ver, Greco Julián, te escucho. El turismo y la educación.
Muy bien, también el gran Greco Julián. La educación, por supuesto, Greco Julián. Hernández, otra vez las vías de comunicación. Muy bien, Hernández. Ya, ¿alguien más por ahí? Listo, creo que hasta ahí han dado varias ideas, ¿ah? ¿Qué actividades integran el sector terciario? Bueno, entonces nosotros vamos a recordar un poquito esas actividades a partir de este cuadro, mira. El sector terciario de la economía. Todas las actividades económicas cuyo propósito es la producción de servicios que demanda la población, ¿no? ¿Qué demanda una población? Educación. La educación nos libera de la ignorancia. Entonces, un servicio, pero más que servicio, es un derecho en realidad, es la educación. ¿Qué demanda la población? Ir a trabajar, movernos de un lugar a otro, el transporte también, ¿no? Ahí está. ¿Qué más demanda la educación? La sanidad, por ejemplo, ¿no? La educación demanda salud, hospitales, clínicas también. ¿Qué demanda la educación? Pagar, comprar, para eso existen los bancos, préstamos de agentes superavitarios, agentes deficitarios que quieren capital para imponer o colocar o desarrollar un negocio, ¿no? Sistemas financieros. Entonces, los bancos o sistemas financieros, la sanidad, hospitales, clínicas, la educación, colegios, institutos, universidades, los medios de transporte, transporte aéreo, transporte acuático, transporte terrestre, todo ello forma parte del sector terciario, ¿no? Y obviamente acá también está incluido una palabrita, pregunta, ¿qué actividad estaría faltando acá en este cuadro que no se encuentra y que forma parte del sector terciario? Mano levantada. ¿Quién se ha dado cuenta? Hay una actividad que está faltando ahí, en el cuadro. No aparece en el cuadro, pero es importante. A ver en el chat, ¿quién se ha dado cuenta en el chat? O en el audio, a ver. Vamos a ver quién se ha dado cuenta. Hay una actividad que está pendiente, que está faltando. ¿Cuál es? Mano levantada. Muy bien, Hernández. Excelente, Hernández. Punto para Hernández. Profesor, esa actividad es definitivamente el comercio, pues. El comercio es una actividad clave del sector terciario. Y justamente, muy bien, Hernández, ya te puse tu punto. Justamente para hablar del comercio, tenemos acá una imagen, porque esta actividad está ligada al comercio, ¿no? Mira lo que dice acá. La Cámara de Comercio de Lima nos informa que el turismo, mira lo que dice acá, el turismo, ¿qué es el turismo? Es el comercio por el cual las personas viajan promoviendo, profesor, actividades de excursión, de campamento, de educación a diferentes lugares, ¿no? Y eso genera ingresos. El turismo es el tercer sector que genera más empleo y divisas al Perú. Mucha gente trabaja para el sector turismo y eso genera divisas. Por ejemplo, cuando viene una persona del extranjero, de Europa, de Asia o de Norteamérica, viene a Machu Picchu, muchas veces viene cargando dólares. Y esos dólares los va a gastar en el Perú y eso es divisas para el Perú. El peruano no va a poder obtener divisa, es decir, moneda extranjera, y eso va a generar, profesor, importante ganancia para el Estado Nacional, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos lo siguiente. Profesor, un dato importante, ¿no? El turismo genera de empleo 1.3 millones de trabajadores viven del turismo y atrae divisas, moneda extranjera, por casi 4.570 millones de dólares. ¿Ah? Entonces, profesor, no hay que tomar en cuenta o no hay que dejar de lado esta actividad. El turismo tanto, profesor, de los extranjeros como el turismo también de los connacionales, de la gente que vive en el Perú, pero que está o que desea viajar y conocer otros lugares. Pregunta, a ver, pero vamos a entrar un poco a la realidad. Dime, Greco Julián, te veo con la mano levantada. Dime, Greco, ¿qué te puede ayudar? Profesor, una pregunta. El servicio de transporte también es una actividad económica del sector terciario? Claro, muy bien, Greco Julián. El transporte es una actividad económica del sector terciario.
El transporte en todos sus tipos, ¿no? Transporte terrestre, acuático o marítimo y el transporte aéreo, ¿no? Es o forma parte del sector terciario. Bueno, la pregunta aquí va a ser la siguiente. Si nosotros sabemos que el sector terciario es el de las actividades distributivas y también del servicio, ahí está pues la banca, la educación, el transporte, el turismo, el comercio. La pregunta es para ti. ¿Cómo crees que le ha ido a este sector durante la pandemia, el año pasado y este año? ¿Cómo crees que le ha ido a este sector? A ver, Coveñas, te escucho. Mal debido a que varias ciudades se han puesto en cuarentena y se han suspendido los viajes, tanto aéreos como en agua. Claro, mal, dice Coveñas, parte de algo, ¿no? En muchas ciudades se ha establecido la cuarentena, ¿no? Y eso ha generado que muchos locales cierren. Algunos han cerrado, otros han quebrado incluso, ¿no? Mucha gente ha perdido su trabajo, ¿no? Y mucha gente se ha quedado atrapada meses en una ciudad sin poder regresar a su sitio de origen. Muy bien, otra opinión por ahí sobre cómo ha ido a este sector en la época de la pandemia. Sí, Coveñas, ¿todavía quieres seguir participando? Te escucho, Coveñas, adelante. Ah, no, profe, se quedó levantada. A ver, cualquiera por ahí, en el chat o mano levantada. A ver, por ahí. ¿Cómo crees que le ha ido al sector terciario en plena pandemia? ¿Cómo le ha ido a la gente que trabaja en el turismo, en el comercio, en el transporte, en la educación? Nosotros ahora, por ejemplo, estamos acá frente a una computadora o un celular. No podemos estar en la presencialidad. ¿Cómo le ha ido? Mano levantada o en el chat. A ver, por ahí, ¿alguien más? ¿O me quedo con la respuesta de Coveñas, que estaba muy buena también? ¿Ninguno? A ver, entonces seguimos avanzando, ¿ya? Vamos a ver, no se preocupen muchachos, vamos a avanzar. Para poder entender un poco cómo le ha ido al sector terciario en la pandemia, les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a observar tres videitos y quiero que entiendas un poquito la importancia de este sector y lo que está pasando también durante la época del sector terciario. Vamos a regresar por acá. Y ya está. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Escucha, escucha. Vamos a compartir el volumen, ¿ah? Y luego voy a preguntar. Hola, mi nombre es Carlos Posada y esto es Consultorio de Negocios. En esta ocasión vamos a hablar de los efectos del COVID-19 en el comercio exterior. Como ustedes saben, el Perú es un país integrado al mundo, sin embargo no es ajeno a que las operaciones comerciales tengan algún tipo de restricción o algún tipo de problema tanto en exportación como en importación. A la fecha, el Perú ha mantenido una corriente de importación relativamente estable, sin embargo hemos visto en algunos casos ciertas restricciones que han podido generar demoras en el retiro de cargas. Como ustedes saben, el gobierno ha establecido una cuarentena que aplica a las personas, sin embargo, los mecanismos de carga, importación y exportación no están restringidos, salvo algunas operaciones que deben contar con permisos y ciertas autorizaciones para su debido desempeño. Es importante entender que esta cuarentena implica que todos aportemos un poco, nos ajustemos el cinturón y sepamos que van a haber ciertas restricciones y demoras en el movimiento de carga. Sin embargo, debemos ser conscientes que la carga también es necesaria para poder abastecer a la población. En cuanto a importaciones, hemos podido ver que en algunos casos ha habido un crecimiento
Irónicamente, ante esta coyuntura, por lo menos hasta estos meses, enero y febrero, básicamente desde China y básicamente desde la Unión Europea. A pesar de que se ha visto una pequeña disminución de los flujos que inicialmente íbamos a tener este año. Estados Unidos también con tasas de crecimiento de 4.4, China, como señalé, 4.87 y la Unión Europea, si bien ha tenido una disminución de 9.47, se esperaba que esta fuese mayor. En el caso de las exportaciones sí vemos cierta demora y cierta baja en el crecimiento de las mismas en comparación del año pasado. Vemos que las exportaciones peruanas a China han tenido una disminución de 17%, en el caso de Estados Unidos 6%, en el caso de la Unión Europea de 23%. Los sectores probablemente más afectados están relacionados a la agroexportación y sobre todo a la pesca. La harina de pescado se ha visto grandemente afectada y también sin duda la parte de las exportaciones mineras, ¿no? Hacia China han tenido también una caída mencionada del 17%. Estamos seguros que esta situación va a pasar tarde o temprano. Tenemos que apoyar todos este tipo de regulaciones que el gobierno ha establecido y sobre todo debemos ser conscientes que si bien tenemos que estar en nuestros domicilios y en nuestras casas, la parte de carga, la parte de comercio exterior no debe parar. Tenemos que ver medidas que protejan a las empresas sin que esto implique salir de los estándares que el gobierno ha establecido para poder luchar contra esta epidemia. Por ello, creemos que deben también establecerse medidas para que se facilite el movimiento de carga, sobre todo de todas las empresas que deban retirar carga hacia sus almacenes. Si bien es cierto, hay productos que no se pueden comercializar ni producir, el hecho de mantenerlos en puerto lo único que hace es tuburizar los puertos y sobre todo evitar que otras mercancías que deben fluir puedan hacerlo en los puertos. Trabajemos para que esto sea así. Y la vía aérea también, si bien es cierto el aeropuerto está cerrado, busquemos que el aeropuerto para temas de carga no tenga ningún tipo de demora, acompañado de los procesos que aduana hace. Y finalmente, en nuestras exportaciones, agroexportaciones y pesca, logremos que nuestras entidades puedan lograr protocolos sanitarios que puedan ser aceptados y documentación, sobre todo enviada por vía electrónica, en una coyuntura donde el movimiento documental también ha sufrido demoras. Esperemos que esto se mejore en los próximos meses, seamos positivos, apoyemos al gobierno y les deseamos lo mejor para cada una de sus familias y sus empresas. Muchas gracias. Muy bien, la pregunta es, a partir del video he escuchado, ¿qué ha pasado con las exportaciones, con lo que el Perú vende al extranjero? ¿Ha subido, ha bajado, mano levantada o en el chat? ¿Qué ha pasado con las exportaciones, con lo que el Perú vende al extranjero? ¿Vendemos más, ha bajado? Lin, te escuchamos, Lin. Ha bajado notablemente ¿Y por qué crees que ha pasado eso? por el cierre de exportaciones. Por el cierre de fronteras sería, ¿no? A ver, muy bien, Greco, Coveñas, a ver, Greco, te escuchamos. Ha bajado, profesor. ¿Por qué, Greco? También por el cierre de las fronteras y las que se han visto más perjudicadas han sido de la pesca. Ah, muy bien, salió perjudicado la pesca, muy bien, Greco. En el chat, López Maluquis también me dice ha bajado las exportaciones, claro. Entre otras razones, porque las ciudades han entrado en confinamiento, los operarios tampoco han estado produciendo lo mismo, porque también han estado en confinamiento, muchos seguros se han enfermado de COVID, y la situación durante la pandemia ha sido complicada para el tema del comercio, ¿no? Para el tema sobre todo de la venta de recursos derivados de la pesca. Vamos a ver el segundo video. Atención, ¿ah? La pandemia de la COVID-19 ha obligado que decenas de personas salgan a trabajar a las calles poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Solo en Huancayo, el comercio informal desde el mes de junio hasta agosto se incrementó en un 80%. Hasta el año pasado, la cifra de comerciantes informales era de 6.000 personas, las mismas que ejercían este oficio en 3 diferentes calles de la Incontrastable. Tenemos un 120% de incremento de comercio ambulatorio. Se han tomado calles que antes no estaban dadas para lo que es esta actividad. Han aparecido rubros que no deberían permanecer, por ejemplo, lo que es mascarillas, guantes, sistemas de protección que lógicamente en tiempos normales no estaban habilitados. El negocio de ropa, zapatos, lo que son enseres menores también están poblando la ciudad de Huancayo, incluso hasta detergentes,
ya por alta gama están circulando, y la verdad es que esto es producto justamente de la etapa que estamos viendo de recesión económica. Aunque no lo quiere reconocer el gobierno central, hay mucha gente que se está muriendo de hambre y mucha gente que ha visto que sus negocios están siendo fraccionados, repartidos. Por ejemplo, los restaurantes. Lo que manejaba mozos, cocineros, ahora se ha reducido a 2 o 3 personas por cada restaurante, y se están volviendo negocios familiares. La masa que antes trabajaba dentro de este giro está teniendo que buscar formas de vida y se ampara en el comercio ambulatorio. Lógicamente esto está creando un sistema de comercio que está invadiendo más calles en la ciudad, y lo único que nos queda como municipio es tratar de controlarlos, darles horarios de trabajo, zonas liberadas, con tal de que en la mañana desocupen estas zonas, la gente vaya a los mercados, incida en los centros comerciales de mañana seguro, y en la tarde ejerzan un comercio también por horarios, 2 o 3 horas hábiles, para que puedan expender sus productos, de ese modo ganar un poco de pan para sus casas. El Jirón Ica, Jirón Cajamarca y Avenida Ferrocarril eran las zonas ocupadas por el comercio informal. Pero para agosto de este año, esta cifra se duplicó, llegando a ascender a 12.000 comerciantes informales, trayendo como consecuencia el aumento del comercio ambulatorio en los jirones Piura, Tarapacá, Avenida Huancavelica, Calle Real, etc. Hablando en números, hasta el mes de junio teníamos centralizados más de 6.000 personas dentro de la zona más comercial de Huancayo. Entonces, ahorita estamos hablando de más de 12.000 personas que están inscritos en las zonas anexas al circuito económico de Huancayo. Es decir, que antes tan solo se preocupaban por Ica, por Ferrocarril, por Cajamarca. Ahora están las calles Piura, Huánuco, Tarapacá, están llegando a Copilla, están llegando a Jacinto Ibarra, están llegando a Real, están llegando a Huancavelica, los comercios que ya están empezando a hacer de manera masiva. Y eso sin considerar que muchos de los negocios que nosotros como municipio hemos apertura, que son centros comerciales donde también hay llamadores, vendedores, jaladores, hemos apertura en forma responsable gracias al sistema de producción, y que muchos de estos comerciantes han vuelto a sus establecimientos comerciales. Pero estamos viendo una realidad en la cual mucha población, incluso los agricultores que no tienen un espacio de venta para sus productos agrícolas, están viniendo a la ciudad a poder ser ambulantes y expender sus productos de primera necesidad. Eso quiere decir que el comercio informal en las calles aumentó en un 120%. Si antes solo se usaban 3 calles para el comercio informal, ahora se usan más de 8 calles para ejercer este oficio, con el único fin de no pasar hambre. Antes, ¿a qué se dedicaba antes de...? Yo tenía mis juegos recreativos infantiles, pero ahora, porque ya no me dejan trabajar con mis juegos, por eso me he dedicado a vender mascarillas. O sea, usted antes asistía a las fiestas, sí, todas las fiestas, saltarines, todo eso. Sí. ¿Y ahora? Me dedico a vender mascarillas que puedo hacer por los hijos más que nada. Antes, ¿a qué se dedicaba usted, mamita? Yo trabajaba ayudando a vender ropa, pero como han menorado personales ya no trabajo ya. Allá, o sea, porque ahora no hay mucha venta, ¿no? Para contratar personal. ¿Cuánto tiempo usted trabajaba vendiendo ropa? Casi 3 años he trabajado. 3 años. Sí. ¿Le ha tocado entonces cuando le han despedido o le han retirado? Sí. Antes, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías para ganar un centavo? Antes vendía medicina, papá. En las empresas vendía medicina. Ahora ya no. ¿Ahora qué haces? Estamos vendiendo la mascarilla de Huancayo. Claro. El comercio informal en Huancayo aumenta el riesgo de contagio, pero como dicen muchas personas que ejercen esta labor, si no me mata el virus, me va a matar el hambre. Muy bien, la pregunta es la siguiente. A partir de la pandemia, ¿qué tipo de comercio ha aumentado en esa zona? Mano levantada en el chat. Greco Julián, te escucho. De los vendedores transeúntes, profesor. De los transeúntes, dice Greco Julián. Te escuchamos, Capa. Ellos venden mascarillas. Ya. ¿Y eso qué tipo de comercio es, Capa?
ambulatorio. Claro, muy bien, Capa, muy bien, Hernández, en el chat. Ha aumentado el comercio ambulatorio, pues, como una consecuencia de la pandemia. Mucha gente ha perdido su puesto de trabajo, no tiene dónde poder sobrevivir. Muy bien, Efio, también, los ambulantes. No tienen dónde poder vivir, han perdido su trabajo, los agricultores inclusive ya no venden como antes y tienen que dejar el campo para ir a la ciudad, ¿no? Son cosas que la pandemia ha dejado y ha afectado al sector terciario de la economía. Vamos a ver el siguiente video que también tiene que ver con este sector. Atención, ¿ah? Informes RPP. El aislamiento social obligatorio ha impulsado la compra de diversos productos a través de Internet, sumando más de 700 millones de soles en ventas, según la SUNAT. Y las cifras seguirían subiendo. El gerente de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Lima, Jaime Montenegro, explica las proyecciones. En el 2019 se realizaron transacciones por los 2.800 millones de dólares y se proyectaba un crecimiento del 10% para este 2020, y lo que no va a ser así, porque el comercio electrónico crece tanto en esta cuarentena que los montos que se transaccionen a través del e-commerce al final del año 2020 deben evidenciar un crecimiento cercano al 100% con respecto a lo que se transaccionó en el 2019. Sin embargo, no todo ha sido positivo en el sector de ventas online. De acuerdo con Wendy Ledesma, directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor de Indecopi, durante la pandemia se han recibido más de 6.000 reclamos vinculados a comercio electrónico. Desgraciadamente, en estos casos, aparentemente no ha habido esa evaluación de riesgo, una gestión de riesgo a la interna, y se han generado temas de demoras en las entregas, no entregas de los productos, cancelaciones sin aviso al consumidor, cargos que no han sido aceptados por el consumidor. De ser el caso que la empresa no cumplió y no llega a un acuerdo, el consumidor tiene válidamente el derecho de exigir la devolución de su dinero. Para evitar los riesgos y la insatisfacción de los clientes al momento de comprar por Internet, Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, nos brinda algunas recomendaciones. Aconsejarles que usted evalúe sus prioridades. ¿Realmente necesita ese producto en este momento? Cuando vaya a contratar, elija empresas que de preferencia estén domiciliadas en el Perú. En tercer lugar, verifique los términos y condiciones, particularmente lo referido a los plazos de entrega. En cuarto lugar, todo proveedor virtual tiene que tener un libro de reclamaciones virtual. Finalmente, revise de inmediato el producto, no espere mucho. Tenga en cuenta que para presentar una queja puede usar la plataforma Reclama Virtual o llamar al 224-7777, línea de atención al ciudadano de Indecopi. Las sanciones a las empresas que incumplan con sus clientes pueden ir desde una amonestación hasta una multa de 450 UITs, es decir, 1.935.000 soles. Muy bien, pregunta, con la pandemia, ¿qué sector o qué tipo de comercio también ha aparecido? Mano levantado en el chat. Michael Hernández. El comercio electrónico. Muy bien, Hernández, perfecto. Y también el chat dice, antes el comercio ambulatorio era de 6.000 personas, pero en agosto se duplicó a 1.200, me dice Hernández. Muy bien, Hernández. Efio, el comercio electrónico y también el de ventas. Muy bien, Efio. Efio Fabricio. Muy bien. Vamos a pasar, a partir de lo visto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sector terciario de la economía. El comercio. ¿Qué entendemos por el comercio, profesor Luis Aníbal? Es una actividad distributiva, básicamente. Es una actividad del sector terciario de tipo distributiva. El comercio consiste en intercambiar bienes y servicios, ¿no? Si yo tengo un producto, lo voy a intercambiar por otro a cambio de recibir un dinero o de recibir una ganancia, ¿no, profesor?
Entonces, ese es el comercio, una actividad que consiste en intercambiar bienes y servicios. Por ejemplo, se puede ver acá una imagen en la cual hay operarios trabajando un recurso vegetal, ¿no? Porque el comercio puede ser interno dentro del Perú, ¿no, profesor? Para los mismos peruanos, para los mismos pobladores de una nación, o puede ser externo cuando se busca intercambiar o vender productos fuera de las fronteras. Ahí está el comercio. Entonces, el comercio es una actividad típica del sector terciario. Distributivo porque los recursos van a ser trasladados hacia los consumidores. El comercio es fiscalizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Pregunta, ¿alguien sabe cuál es el nombre del actual ministro o ministra de Comercio? A ver, mano levantada o en el chat. ¿Cuál es el nombre del actual ministro o ministra? Te escucho por ahí. ¿Quién es el actual ministro o ministra de Comercio? Claudia Cornejo, me dice Piero Villanueva. A ver, Piero, vamos a ver ya. Muy bien, Piero Villanueva, Claudia Cornejo. Ella es la actual ministra, profesor, de lo que vendría a ser el comercio. Bueno, el comercio también lo podemos definir como una actividad ligada a vender productos fuera del país. Y cuando uno vende productos fuera del país, habla de la exportación. ¿Qué es la exportación? Son las ventas que realiza un país. El Perú puede vender algodón, azúcar, arroz, profesor, cobre, hierro, y todo lo que vendemos se llama exportación. Y cuando uno exporta, esto produce ¿qué cosa? Que tengamos que aumentar la producción para poder satisfacer dos mercados, el mercado interno local y el mercado externo, ¿no? Genera riqueza, que son las divisas, ¿no? Cuando uno vende un producto al extranjero, en el extranjero nos pagan en moneda, obviamente extranjera, y eso genera divisa, ¿no? La moneda extranjera se transforma en divisa. ¿Qué más? El vender productos nos abre accesos a nuevos mercados, competitividad y reconocimiento además a nivel internacional o mundial, ¿no? Entonces la exportación es la venta de productos que uno hace al extranjero. Exportación, recuerda. El Perú, profesor, ¿qué tipo de recursos vende al extranjero? Recursos de tipo minero, ¿no? Cobre, hierro, oro, plata. Somos un país minero por excelencia, pero solamente exportamos materia prima, porque aún no tenemos la capacidad industrial de poder, pues, seguir exportando manufactura o darle mayor valor agregado. Cobre, por ejemplo, extraído de la mina o de Antamina, ¿no? En el departamento de Ancash. También exportamos los derivados de la pesca, harina, aceite, pescado ahumado, todo de la anchoveta. También se exporta eso al extranjero. Tiene un valor nutricional importante, sobre todo en la agricultura de los países asiáticos y europeos. También exportamos productos agropecuarios como el espárrago que aparece en pantalla, seguido del algodón, de la caña de azúcar, productos que en Europa y en Asia son muy bien valorados. Entonces, cuando nosotros vendemos, se llama exportación, ¿no? Y es todo lo contrario cuando uno compra. Si el Perú requiere algo que no produce, se llama importación. Son las compras que realiza un país. Cuando nosotros compramos, generamos ¿qué cosa, profesor? Generamos, por ejemplo, vamos a ver por acá, una pérdida de divisas. Cuando uno realiza importación, cuando uno compra en el extranjero, empieza por perder divisas. ¿Qué es una divisa? Las monedas nacionales no nos sirven para comprar en el extranjero. En el extranjero hay que comprar en dólares o en euro. Y esas monedas extranjeras las utilizamos para obviamente comprar todo lo que se necesita. Por ejemplo, las vacunas. Necesitamos vacunas, hay que comprarlas en dólares o en euros. Hemos perdido divisas.
Entonces, eso es una de las cosas en que nos afecta la importación. A veces también los productos que se compran, cuando ingresan al mercado nacional, le hacen competencia al producto nacional. Terminamos afectando nuestra propia producción, ¿no? Compite con nuestra producción local y si ese producto ha pagado bajos impuestos, como los aranceles, termina por ser una competencia desleal. Pero ¿qué genera la importación en sí? ¿Qué genera que el Perú compre productos en el extranjero? Uno, que accedamos a aquellos productos que en el Perú no existen, como son la tecnología, los insumos y la maquinaria que se necesita en la industria nacional. Cuando uno compra es porque no tiene, pues, y el Perú no tiene esa capacidad tecnológica o industrial. Además, también tiene algo bueno, ¿no? Cuando nosotros compramos, importamos, en realidad, profesor, estamos generando disminuir los monopolios. Porque los monopolios, recuerda que el monopolio es un único vendedor de algo. Pero si nosotros estamos trayendo o importando un producto de Europa, de Asia, de Norteamérica, ese va a competir con el producto local. Y si es una competencia sana, profesor, una competencia leal, el beneficiario siempre es el consumidor. Pero donde hay competencia hay productos bajos. Si no hay competencia, hay productos muchas veces elevados. Eso ayuda al consumidor. Y en muchos casos, como por ejemplo en el trigo, la mayoría de peruanos consume el pan, pero es importante saber que el trigo muchas veces lo importamos de los Estados Unidos. La producción de trigo en el Perú no se abastece para la demanda local. Tenemos que importar el trigo, ¿no? Es una de las cosas que sucede en el Perú. Y obviamente eso permite superar épocas de carencia. Imagínate que hay fenómeno del Niño y que la situación se hace complicada. Hay que alimentar a la población. Entonces la importación es todo lo que uno compra del extranjero y lo trae al Perú, ¿no? Básicamente. Entonces te voy a dar un minuto para que observes este cuadro. Obsérvalo bien, ¿ah? Te voy a preguntar sobre este cuadro ahorita. Ahorita te voy a preguntar. Muy bien, pregunta entonces, chat o audio. ¿A qué país le compramos más? ¿A qué país el Perú le compra más mercancía, manufactura? Alexander López Maluquis. A China, profesor. Claro, ¿no? Le compramos mayor producto a China. A China, mi estimado Villanueva. Le compramos a China, pues. ¿Cuánto le compramos a China, profesor? Un promedio del 24%, ¿no? Aparentemente, ¿ah? Ahora, China es el mayor país que le compramos, pero ojo, en Asia. En Asia. Porque si uno observa bien el gráfico, pero observa bien, hay otro 40% que supera a China. Profesor, y ese otro 40% incluye ¿qué cosa? Incluyen los diferentes países al que el Perú también le compra. Claro, que ahí está sumado todos los países, pues, pero al mayor país que le compramos, al único país, digamos, por sí solo es a China en Asia, ¿no? Después viene Estados Unidos, después viene Brasil, pero hay un 40% donde se suman los diferentes países al que el Perú le compra. O sea que en realidad el Perú es un país que importa muchos productos. Importamos bastante, muchachos. Muy bien, Hernández, correcto. Muy bien, Fabricio, así es. Entonces, la importación es clave para la economía, al igual que la exportación. Lo cual nos dice que si queremos desarrollar una economía fuerte, la globalización es fundamental, ¿no? No podemos cerrarnos, hay que dinamizarnos. Hay que impulsar la industria local, pero también hay que mantener los lazos con las economías del mundo. Muy bien. Profesor, dentro de el sector terciario también tenemos otra actividad que es importante, y esto es el transporte.
Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué yo te recomiendo para la siguiente sesión? Acá está justamente la lectura que yo he compartido. Voy a compartir una vez más para indicarte qué es lo que vas a hacer y qué es la recomendación del caso. Para la siguiente clase yo te recomiendo que des una repasada al transporte, es importante, transporte, y puedas ir avanzando estas preguntas que aparecen en la lectura, que lo vamos a desarrollar en la siguiente sesión. ¿Ya? Muy bien, nos quedamos ahí. Un fuerte abrazo, que tengas un espléndido fin de semana. Antes de retirarme, atiende a la lista, por favor. Escuchas tu apellido y me dices presente. No vaya a ser que te ponga falta. ¿Ya? Escuchas tu apellido y me dices presente. Bravo, ¿se encuentra en clase? Presente, profe. Muy bien, muchas gracias, bravo. ¿Quién más tenemos? Voy poniendo las notas de participación oral también. Coveñas. Coveñas. ¿Está Coveñas? Se fue, creo, Coveñas, ¿no? ¿O está? ¿Me escucha Coveñas? Bueno, se fue. Efio Brian. Efio Brian. ¿Se fue Efio Brian? Presente. Efio Kevin. Efio Kevin. No está, ¿no? Hernández Llanos. Presente, profesor. Guaripata Monje. Guaripata. Guaripata, no está. Juan de Berríos. Juan de Berríos. No está. López Maluquis. Presente, profesor. Neira. Presente, profesor. Quipuscoa. Quispe. Presente, profesor. Rivas Yaguento. Rodríguez Rojas. Presente, profesor. Sánchez Vizcarra. Silva Capa. Presente, profesor. Vázquez Greco. Presente, profesor. Villanueva Carrera. Presente, profesor. Ok, muy bien. Tenemos entonces a López Maluquis, oral 18, Hernández Llanos, oral 20, Villanueva, oral 18, Silva, oral 16, Coveñas, oral 17, Efio Leonardo 16, y Efio Fabricio 17. Muy bien. Ya está. Y nos quedamos ahí. Listo, chicos, cuídense mucho, nos vemos. Chau, chau.